Esta vez traemos para ustedes el segundo concilio de Nicea, o conocido como el séptimo concilio ecuménico, concilios que ayudaron a la organización y a la solidez de las doctrinas de la Iglesia. A diferencia de los otros concilios, este concilio no se debía a un problema teológico relacionado con el entendimiento de la persona del Hijo o el entendimiento de la persona del Espíritu Santo. Más bien, este concilio se debía a un problema relacionado con la liturgia, dado que los cristianos de los primeros siglos no tenían un arte, o sea, no tenían algo que ejemplificara sus divinidades, como lo era el judaísmo de donde provenía. El judaísmo no permitía que se representase lo divino por medio de ilustraciones o por medio de imágenes. Había un grupo del oriental que estaba a favor de la adoración a los íconos. Sin embargo, había otro grupo llamado los puristas que ellos estaban en contra de que eso se llevara a cabo, por la razón de que el cristianismo se iba a hacer vulgar, que el cristianismo además iba a entrar en idolatría al adorar a esos íconos. Es interesante analizar los previos al concilio de Nicea, porque a últimos del siglo VI y a principios del siglo VII es donde se encuentra por primera vez un problema consolidado en relación a la veneración de los íconos. Y miren, este problema abarcó y afectó a la iglesia cristiana por aproximadamente un siglo y medio. Este problema no solamente afectó a la iglesia, sino también a la política sociointelectual y nacional, ya que grandes líderes se vieron relacionados con el problema de la veneración de los íconos. Es entonces cuando nace el movimiento iconoclasta, los cuales estaban en contra de la veneración de los íconos y también sugerían destruirlo. Es el patriarca Germán el que menciona por primera vez que este problema era tan grande que debía ser tratado en un concilio ecuménico. En la parte oriental del imperio se dice que condenaban el movimiento iconoclasta, y uno de los principales fue Juan Damasceno, el cual desarrolló toda una teología acerca de los íconos y también redactó un discurso en favor de ellos, el cual se lo dedicó al padre Germán. En el año 730, el emperador León III, que era iconoclasta, convocó a un concilio del trono, en el cual fueron invitados personalidades tanto laicas como eclesiásticas, pero Germán rechazó ese concilio. En ese mismo año se promulgó un decreto en el cual deberían ser eliminados todos los íconos. Después de esto, León III muere en el 740. Es entonces cuando su hijo Constantino V ocupa el trono. Cuando Constantino V ocupa el trono, restablece el decreto que su padre había promulgado en el 730, el cual decía que los íconos deberían ser destruidos. Cabe recordar que estos emperadores estaban reinando desde la capital. Por otra parte, Roma estaba a favor de los íconos, y entre el año 740 y el año 750, Roma, por un motivo judicial, se separa de la capital en su reinado. Constantino V se da cuenta que el problema del iconoclasmo estaba más arraigado de lo que él pensaba. Por ello, convoca un sínodo, prácticamente un pequeño concilio, que se llevó a cabo en el año 754, en el cual asistieron aproximadamente 338 obispos. Sin embargo, Roma y la parte oriental no asistieron. Según Constantino, la veneración a los íconos estaba yendo en contra de las decisiones tomadas en el concilio de Calcedonia en el año 451, ya que se estaba yendo al nestorianismo. En el año 769 se llevó a cabo un nuevo sínodo en el cual participó Antioquía de Alejandría. En este sínodo, que fue hecho por el Papa Esteban III, fue con el propósito de invalidar el sínodo de Calcedonia del año 754. Si analizamos, la mayoría de los emperadores eran iconoclastas, o sea, se oponían a la veneración de los ídolos. Constantino V muere en el 775, así que lo sucede su hijo León IV. Este suceso da un giro grande al conflicto iconoclasta, porque cuando el emperador
León IV muere, deja el reino en manos de su hijo Constantino VI. Así que los asuntos imperiales pasan a manos de la emperatriz Irene. Irene es una pieza clave para el Concilio de Nicea II, ya que ella es una anti-iconoclasta decidida, así que en su gobierno hace cambios astutos en la organización, quitando a los iconoclastas y poniendo a Tarasio en la sede patriarcal de Constantinopla, un hombre que también es pieza clave para el Concilio de Nicea II. En Irene nace la idea de hacer un concilio ecuménico. Y en este concilio pretende unir a todos los representantes cristianos del imperio. Así que Irene envía cartas de invitación al Papa Adriano en Roma. Y Tarasio envía cartas a Siria, Egipto y Palestina. Pero los mensajeros fueron interceptados por los monjes sirios. Estos monjes escogen a dos personas para que representen a Antioquía y Alejandría en el concilio. Por esta razón, el carácter ecuménico del concilio ha sido puesto en duda por diferentes personas. Y finalmente el concilio fue llevado a cabo en Constantinopla, pero los obispos iconoclastas le avisaron a la guardia imperial y todos fueron dispersados. A pesar de que Irene, con su autoridad, disolvió a la guardia imperial, trasladó el concilio a Nicea, bajo la dirección de Tarasio en el año 787. En el concilio participaron 350 obispos, los dos presbíteros que portaban las cartas del Papa de Roma y los dos posibles representantes de Antioquía y Alejandría. En Nicea se celebraron 7 sesiones y la octava se celebró en Constantinopla. Se dice que por la persuasión de Irene, los obispos iconoclastas no participaron en el concilio. En la última sección del concilio, los emperadores firmaron una solemne decisión en la cual aceptaban la representación de lo divino con los íconos. La decisión del concilio de Nicea fue muy interesante. Sin embargo, cuando León V asumió el trono, se dio cuenta que el imperio, el ejército y el estado iba de mal en peor bajo la dirección de los iconófilos, o más bien dicho, bajo la dirección de los anti-iconoclastas. Así que se volvió hacia el partido iconoclasta. Así que en el 515 convocó otro concilio, en el cual invalidó las decisiones tomadas en el concilio de Nicea. Sin embargo, cuando el emperador Miguel II asumió el trono, anuló las decisiones del concilio de Calcedonia y también las decisiones del concilio de Nicea para mostrarse imparcial. Pero más adelante favoreció al partido iconoclasta. Y por último, cuando Miguel III asumió el trono, su madre hizo que se restauraran todas las imágenes y se hizo una nueva reunión en Constantinopla, en la cual se eliminó por completo al iconoclasmo.